Queridos hermanos y hermanas, les saludo a todos en el amor del Señor Jesucristo, deseando de todo corazón que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llene cada corazón en esta mañana. En estos 16 meses de pandemia en Argentina, ya hemos superado las 89.000 muertes por COVID. A nivel mundial, la cifra supera los 4 millones de muertos. La actual pandemia ya está en el puesto número 8 de las 20 pandemias más letales de la historia de la humanidad. Un asunto que me golpea constantemente es este. ¿Dónde van aquellos que mueren sin Cristo? Ya sea que mueran por coronavirus o por cualquier otra causa. Y cuando muere algún conocido sin Cristo, esta realidad nos sacude mucho más. Todo el país fue muy impactado hace 7 meses cuando murió Maradona. O cuando hace un par de meses repentinamente anunciaron por la televisión la muerte de Mauro Viale. No me puedo sacar de la cabeza esta idea. ¿A dónde fue su alma? No podemos hacer nada por los que ya partieron, pero podemos hacer mucho por los que aún están vivos. Y ese es mi tema de hoy. La visión que nos impulsa. Y este es el título de un nuevo libro que estoy terminando de escribir en estos días sobre la epístola a los romanos. El apóstol Pablo fue un hombre apasionado por Cristo y apasionado por alcanzar a los perdidos con el Evangelio. Con fuego y pasión en su alma, se entregó enteramente a la misión, desde que se convirtió hasta el último día de su vida. Siempre me he preguntado, ¿cuál era el secreto de Pablo? ¿De dónde le venía ese fuego interior, esa pasión y determinación por predicar el Evangelio al mayor número posible de personas? Encontré gran parte de la respuesta a esta pregunta en la epístola de San Pablo a los romanos. Leyendo, orando y estudiando esta epístola, descubro que Pablo tenía ante sus ojos espirituales una visión panorámica que lo transformó en un hombre imparable en pro de la misión. Para explicarlo didácticamente, lo presento así. Esa visión panorámica que tenía Pablo consta de 4 escenarios vivos y muy intensos. Imaginan en este momento una pantalla gigante o un gran plasma dividido en 4, formando 4 escenarios diferentes en simultáneo. Esos 4 escenarios los he encontrado en la epístola a los romanos. El escenario número 1
la degradación moral de la humanidad. Y está en Romanos capítulo 1. El escenario número 2, el ineludible y justo juicio de Dios. Y lo encontramos en Romanos capítulo 2. El escenario número 3, la redención completa que Dios en su gracia proveyó para todos por Jesucristo. Y eso está en Romanos 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Es el escenario más extenso en la epístola. Y el cuarto escenario, la predicación del evangelio a todas las naciones. Estos 4 escenarios, Pablo lo tenía presente delante de sus ojos espirituales en forma permanente. Empecemos con el primero, la degradación moral de la humanidad. Romanos 1. Y en el versículo 18, Pablo dice así, y voy a leer varios versículos del capítulo 1. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Esto es lesbianismo. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Esto es homosexualidad. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Quizás este pasaje describa mejor que cualquier otro texto bíblico no solo el escenario de la humanidad del primer siglo, sino también el estado actual de nuestra sociedad. Aquí hay una lista de 36 pecados. ¿Cuál es la raíz de todos estos pecados o el pecado matriz de todo esto? Es la primera palabra que Pablo usa al hacer esta larga lista de pecados en el versículo 18, cuando dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. ¿Qué es impiedad? Impiedad significa sin piedad. Y la palabra piedad tiene dos significados. El primero, que es sinónimo de misericordia. Y el segundo, es sinónimo
de devoción a Dios o respeto hacia Dios. A este segundo significado se refiere el texto, el versículo 18. Cuando dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Detrás del hecho de no glorificar a Dios está el hecho de que el hombre voluntariamente se ha puesto a sí mismo como Dios. Y el versículo 18 no solo habla de la impiedad, sino también de la injusticia de los hombres. Y ambos conceptos están muy emparentados entre sí. Pregunto, ¿cuál es la mayor de todas las injusticias? La primera y mayor de todas las injusticias es colocar a Dios, el creador y dueño del mundo, fuera del cuadro. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, lo descartaron a Dios. Es injusto que nosotros actuemos como dueños cuando somos simplemente mayordomos. Es injusto que pretendamos determinar nosotros lo que está bien y lo que está mal, ignorando la legítima autoridad del Señor de la creación. Y desde la impiedad y la injusticia de los hombres surge esta larga lista de pecados. Y cuando lo leemos parece el diario del día de hoy. Pero ante este primer cuadro, atención, Pablo, lejos de criticar y juzgar a los pecadores, los miraba con misericordia, con compasión y con un gran sentido de responsabilidad. Se decía a sí mismo, yo tengo la solución, tengo el antídoto para esta pandemia mundial que es el pecado. Tengo la solución a la compleja problemática de la degradación moral de la humanidad. Por eso, en el mismo capítulo primero, el versículo 16, Pablo declara, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pasemos al segundo escenario. Está en el capítulo 2. El ineludible y justo juicio de Dios. Este segundo escenario hace mucho más dramático al primero. ¿Por qué? Si la vida de los seres humanos finalizara aquí en la tierra, uno diría, bueno, algún momento se va a acabar con la muerte. Algún día se va a acabar esta vida de dolor, sufrimiento. Morimos y se acaba todo. Pero nosotros sabemos que no es así. El primer escenario, el de la degradación moral, ya de por sí es un cuadro terrible, horrible. Pero Pablo tiene muy presente que existe una eternidad y que todos los hombres un día, tarde o temprano, al morir, deberán comparecer ante Dios y ser juzgados por Él. La palabra de Dios en Hebreos 9:27 lo afirma claramente. Está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Y después de esto, el juicio.
Según Romanos 2 y el resto del Nuevo Testamento, después del juicio solo habrá dos destinos. Romanos 2, versículos 7 al 10 dice así: vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también el griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Vemos los dos destinos: vida eterna, gloria, honra, paz por un lado, y por el otro, ira y enojo, tribulación y angustia. Solo hay dos destinos eternos: el cielo y el infierno. Qué poco se predica hoy sobre el cielo y el infierno. Sería muy bueno que todos escucharan el maravilloso mensaje que predicó hace poco Ángel Negro: el virus, la Biblia y la eternidad. El drama de la eternidad era lo que hacía arder el corazón de Pablo. Arder en él esa pasión por alcanzar a los perdidos de todas las naciones. Por eso afirmaba en el capítulo 1, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Pablo se sentía deudor de todos. ¿Qué les debía? El evangelio. ¿Cómo podemos quedarnos quietos? ¿Cómo permanecer callados? Si al igual que Pablo nosotros tenemos la única solución para todos los que están perdidos. Tenemos la solución para sus vidas aquí en la tierra y por la eternidad. Muy bien, pasamos al tercer escenario. La redención completa que Dios por su gracia proveyó para todos por Jesucristo. Y como es una redención completa, Pablo usa en su epístola 5 capítulos y medio para exponer esta salvación completa. ¿Por qué es completa? No solo porque es para todos, sino porque la redención no se limita solamente al perdón de nuestros pecados pasados, sino a la liberación del pecado presente y a nuestra transformación hasta conformarnos a la imagen de Cristo. Los versículos capítulo 3, versículos 21-24 dicen así: pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esas dos primeras palabras, pero ahora, cambian completamente la situación de los hombres del primero y segundo cuadro. Introducen la esperanza, la salvación.
Ya vimos los dos terribles escenarios anteriores, la degradación moral y el justo juicio de Dios. Sin embargo, estas dos palabras cambian totalmente la condición de los pecadores. El ineludible juicio de Dios se puede evitar. La degradación moral puede revertirse. La historia de pecado y condenación que pesa sobre las naciones puede transformarse en una gloriosa historia de salvación. Los pecadores pueden convertirse en santos. Las naciones llenas de inmoralidad y corrupción pueden ser transformadas en naciones que alaban a Dios y viven en amor y armonía. Una palabra importante aquí es justificación. ¿Qué es justificar? La justificación incluye dos aspectos. No tenemos que olvidar los dos aspectos. El primero es declarar justo. Eso significa el perdón de todos los pecados de una persona. Pero el segundo significado, justificar, significa hacer justo. Es transformar a una persona injusta en una persona justa. Cuando Pablo declara en el primer capítulo que el Evangelio es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, ese poder no se limita a otorgarnos simplemente el perdón de los pecados. El Evangelio es el poder que nos transforma en hombres santos, mujeres santas, y nos conforma a la imagen de Cristo. Este segundo aspecto de la justificación y la santificación es lo que Pablo desarrolla magistralmente en los capítulos 6, 7 y 8 de Romanos. La muerte de Jesucristo es el fin de la vieja humanidad y su resurrección es el génesis de una nueva humanidad para todos los que creen en Él. Y pasamos al último escenario. La predicación del Evangelio a todas las naciones. Queridos hermanos y hermanas, si no predicamos el Evangelio, la gran obra de la redención no tiene ninguna utilidad práctica para las personas que habitan en el mundo. No sirvió para nada. Por eso es tan importante el cuarto escenario. Hombres y mujeres redimidos que van con este amor a predicar el Evangelio a todas las personas de todas las naciones. ¿A vos te llegó la salvación? Porque alguien te predicó. Del mismo modo, en nuestra ciudad, en nuestro país y en todas las naciones del mundo, es indispensable que alguien les predique a los que están perdidos para que les llegue la salvación. Y en el capítulo 10, versículos 8 y 9, Pablo dice así: esta es la palabra de fe que predicamos, que si con tu boca, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Durante años los evangélicos hemos predicado
que para que el pecador sea salvo tiene que aceptar a Cristo como su Salvador personal. Sin embargo, en este pasaje dice otra cosa. Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, el Kyrios. La condición para ser salvo es reconocer a Jesús como Señor. Cuando lo aceptamos como Señor, Él llega a ser nuestro Salvador. Y seguidamente Pablo expone los 7 eslabones necesarios para la salvación de los perdidos. Versículos 13 al 15 dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? En la dinámica de la salvación hay 7 eslabones en este orden. El primero es enviar. El segundo es ir. Tercero, predicar. Cuarto, oír. Quinto, creer. Sexto, invocar. Y séptimo, salvar. Hay 3 responsables de estos 3 eslabones: Dios, nosotros y los perdidos. Jesucristo es el responsable del primer eslabón y del séptimo. ¿Cuál es el primero? Enviar. Y el último, salvar. Nosotros somos los responsables del segundo y tercer eslabón. ¿Cuál es? Ir y predicar. Y los perdidos son responsables del cuarto, quinto y sexto eslabón: oír, creer e invocar a Jesús como Señor. 7 eslabones en esta cadena. Pero una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿Cuál es el eslabón más débil de esta cadena de 7? Dios es fuerte. Él envía, siempre nos envía. Y Él siempre salva. Hay 3 acciones que no dependen de nosotros, dependen del que escucha, dependen de los pecadores, que es oír, creer e invocar. Pero hay 2 que dependen de nosotros. Y en eso nos tenemos que concentrar y dedicar, que es ir y predicar. Existen miles de maneras de ir y maneras de predicar, aunque hay un solo evangelio y un solo mensaje. Pero resumiendo esas miles de maneras, podemos decir, hay 2 formas de hacerlo, para resumir. Una es la evangelización espontánea. Cuando vas a trabajar, a estudiar, llevar a los chicos a la escuela, hacer las compras, siempre te encuentras con personas. Así que donde vayas, predica el evangelio para que la gente tenga la posibilidad de oír y creer y ser salva. La segunda es la evangelización planificada. Mateo 9:35 dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando, predicando y sanando. También en Lucas 10 dice que Jesús formó 35 equipos de 2 y los envió a todos los pueblos y ciudades a las que él había de ir. Eso es planificación.
Algo tiene que suceder entre nosotros. Tiene que venir un cambio de ritmo, de intensidad. Tiene que venir una revolución, una aceleración. Debemos transformarnos en un movimiento evangelístico, llevando la palabra de Dios a todos los rincones de la tierra. Esa era la pasión de Pablo. No solo la salvación de Israel, sino de todas las naciones. Qué visión tenía Pablo. Qué pasión, qué fe. Pablo era un loco en Dios, pues él creía que todo su corazón, él creía con todo su corazón que el propósito de Dios era y es la salvación de todas las naciones. Queridos hermanos, concluyo que hagamos de estos 4 cuadros nuestra visión y que lo tengamos fresco todos los días, oremos y trabajemos y vivamos con estas 4 placas o esta visión cuádruple que les presenté en este momento. Y termino lo que me pasó el sábado, hace 2 días. Quedé muy impresionado escuchando el testimonio de Omar Gaitán, que gracias a Dios ya salió de la UTI y está ahora en un proceso de rehabilitación. Y Omar nos contaba ayer, el sábado, en la reunión homenaje a Mario Snyder. En la UTI me encontré solo, sin familiares ni hermanos, desnudo, sin nada, solo con un pañal, solo pero con Dios. Y en ese estado de coma inducido y a veces semiconsciente o despierto, podía oír y ver los que morían en la terapia sin Cristo. Y yo que no podía hacer nada. No podía levantarme. No podía darles una palabra. No podía orar por ellos. No podía acercarme. Queridos hermanos, nosotros que no estamos en esas condiciones, estamos sanos, estamos fuera, estamos vestidos, no estamos con un pañal. Vayamos y prediquemos. Podemos caminar, podemos hablar, podemos acercarnos a los enfermos y orar por ellos. Podemos acercarnos a los que no tienen a Cristo y compartirles la riqueza mayor que tenemos, que es la salvación en Jesucristo. Bendito sea el Señor. Amén.